¿Cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 26 de Hablando con un Monstruo, traído como siempre gracias a Roxa Shadow. Ya saben, todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Únicamente, y creo que ya lo he dicho, pero nunca están de más de repetir, solo el autor, el fanfic y la música que uso de fondo están en la descripción. Nada más, nada menos. Así que, sin más cháchara, vayamos con el fanfic. Capítulo 26. Mejorando resumen. Tras los desgarradores acontecimientos de la masacre de Cell, las víctimas de su ataque se ven recargadas de los pedazos. Notas. Consulta el final del capítulo para notas. Texto del capítulo: Bulma Briefs, mi pobre bebé, decir que dolió ver a Trunks en esta condición parecía quedarse corto. Estaba envuelto casi de pies a cabeza en vendas, con tubos que le llegaban a los brazos para reemplazar la peligrosa cantidad de sangre que había perdido. El adolescente yacía en la misma cama de hospital en la que habían colocado a Gohan poco más de un mes antes, con los ojos cerrados mientras descansaba bien merecido. Un monitor cardíaco pitó suavemente a su lado, tranquilizando a Bulma de que su hijo seguía vivo, a pesar de que parecía más un cadáver cuando Gohan se lo había traído. Por suerte o más bien, desafortunadamente todos esos años tratando las brutales heridas de Gohan causadas por los androides la habían obligado a aprender las habilidades de una experta médica. Supo exactamente lo que tenía que hacer en cuanto vio las heridas de su hijo. Claro, podrían haberlo llevado a un hospital, pero eso habría generado preguntas que no podrían responder sin iniciar una investigación contra su pequeña familia, sin mencionar que no quería depender de la posibilidad de que su niño acabara al cuidado de algún médico incompetente, sabiendo que sus propias habilidades lo salvarían. Los ojos de Bulma estaban rojos e hinchados mientras se llevaba una mano a la cara, secándose más lágrimas mientras con la otra mano acariciaba suavemente la mejilla de Trunks. Todavía no conocía toda la historia, ya que estaba más preocupada por salvar la vida de su hijo que por oír cómo había ocurrido. Ahora que Trunks por fin había sido estabilizada, sus ojos se demoraban en cada herida, preguntándose qué tipo de monstruo podría haberle hecho esto a su hijo. Había enormes marcas de garras en varias partes de su torso, una herida punzante en la espalda como si alguien hubiera clavado una lanza en su hijo, moretones y pequeños cortes casi por todas partes, y por supuesto, el agujero ensangrentado donde solía estar el hermoso ojo de su bebé. Bulma hizo una mueca cuando su mirada se posó en esa herida en particular. Rezó para que Gohan aún tuviera su frijol Senzu, o que Trunks de alguna manera se hubiera olvidado de usar el suyo propio, solo para que Gohan revelara que ambos ya habían sido consumidos. Maldijo cuando se enteró de eso. Sabía que probablemente tendría que esperar mucho antes de que crecieran más, especialmente porque ya no tenían a Korin cerca. Los androides se habían asegurado de ello. Ahora, esa tarea había recaído en Yajirobe y, a pesar de haber pasado años en el trabajo de Korin, claramente no tenía la misma mano verde que tenía el viejo gato. Eso no quería decir que ella culpara al hombre, ni siquiera le resentía, pues estaba segura de que, si él no hubiera asumido la responsabilidad, la planta Senzu probablemente habría desaparecido por completo. Bulma sabía que Yajirobe trabajaba duro para cultivar lo que podía, sin tener los siglos de información que tenía Korin y principalmente enseñándose a sí mismo cómo cultivar y cuidar la planta mágica. Dicho esto, lo que podía producir no estaba a la altura de lo que Korin había podido ofrecer en su día. Bajo el cuidado de Yajirobe, la planta quizá produciría 2 o 3 frijoles por cosecha si tenían suerte. A veces solo conseguía una, y entonces era otra cosa completamente distinta si era comestible. Acababan de recibir su último lote del hombre hacía poco más de una semana, lo que significaba que aún les quedaba aproximadamente un mes de espera antes de poder conseguir más. Un mes entero. Bulma cerró los ojos, sus manos rodeando los dedos de su hijo mientras lloraba. Sabía lo que significaba esperar un mes para los Saiyans. Mi niño va a tener que vivir el resto de su vida sin su ojo, ¿no es así? Si su hijo hubiera sido cualquier otra persona, cualquier persona normal en el mundo, un tiempo tan corto no importaría, pero el hecho de que fuera medio Saiyan marcaba toda la diferencia. Un niño normal tardaría de varias semanas a un mes en sanar de heridas tan graves, pero un Saiyan... Imaginaba que el chico empezaría a despertar en cuestión de días, sus heridas cerrándose en un par de semanas si acaso. Una vez hecho eso, no había nada que el frijol Senzu pudiera hacer para ayudar a su hijo. Por alguna razón, el Senzu no podía curar tejido cicatricial, por muy grave que fuera la herida antes. Era la misma razón por la que el brazo o la cola de Gohan nunca se recuperaron de un frijol Senzu. Si la herida se cerraba, ya era demasiado tarde.
Bulma soltó un suspiro abatido, con la cabeza baja antes de finalmente soltar la mano de su hijo. Sabiendo que no podía hacer nada más por él salvo dejarle descansar, se dirigió a la puerta. Al salir, encontró a un pequeño grupo de 4 personas merodeando justo fuera. Inmediatamente, todas sus miradas se posaron en ella, cada rostro reflejando el siguiente con clara preocupación. Rohan, de pie junto a una Videl frunciendo el ceño, dio un paso adelante. Su boca se movió para hablar antes de que una voz más pequeña le adelantara. ¿Va a estar bien? La mirada de Bulma bajó hasta posarse en una niña pequeña con coletas doradas, una de las cuales parecía parcialmente chamuscada, sus brillantes ojos azules mirándola con preocupación. A su lado había una mujer que claramente era la madre de la chica. Bulma no recordaba los nombres de la pareja. Estaba demasiado preocupada por atender las heridas de Trunks como para hacer tiempo para las presentaciones cuando llegaron. Bulma intentó esbozar una sonrisa para la niña. No conocía toda la historia, pero por lo que Gohan había podido explicar en su breve interacción antes de que empezara a trabajar en Trunks, su hijo les había salvado la vida. Solo podía imaginar por lo que habían pasado la pareja, a juzgar por lo alterada y cansada que parecía la madre de la chica. A Bulma le resultaba sorprendente que esta pobre niña siguiera tan viva tras semejante suceso. No debía haber visto mucho. Bulma suspiró aliviada por dentro al ver que al menos uno de sus hijos se hubiera librado de un evento tan traumático. Se agachó para quedar cara a cara con la niña, intentando parecer una adulta tranquila y racional y no un desastre emocional. Lo es, cariño. Solo necesita descansar ahora mismo. Ha pasado por mucho. Detrás de ellos, vio como Gohan suspiraba aliviado y el ceño fruncido de Videl se suavizaba en una sonrisa. Su mirada se posó en la mujer cansada que estaba justo detrás de la chica. Está claro que todos vosotros lo habéis hecho. Tengo una habitación de invitados si queréis un lugar para descansar esta noche. La madre de la niña, una mujer rubia y guapa, de corte pixie y ojos azules vibrantes, habló con una mano apoyada protectora en el hombro de su hija. Eso estaría bien. Gracias. Intentó devolverle una sonrisa casi igual de cansada, y Bulma se dio cuenta de que sus ojos también estaban rojos e hinchados. Bulma se preguntó distraídamente si su propio rostro se parecía mucho al de la mujer. La pequeña frunció el ceño, mirando hacia abajo con el ceño fruncido algo en sus manos. Siguiendo su mirada, Bulma alzó una ceja al encontrar un termo grande, de todas las cosas, apretado con fuerza en sus manos. De hecho, estaba casi segura de que era su termo, el mismo en el que había vertido grandes cantidades de café durante uno de sus varios proyectos de investigación nocturnos. ¿Por qué lo tenía esta niña? Decidió que no importaba ahora. Yo, no me siento muy cansado. Me siento como bien despierto. Levantó la cabeza de golpe. ¿Puedo visitarle? Prometo no despertarle. Es solo que, apretó el gran termo. Solo quiero asegurarme de que está bien, Bulma parpadeó, sorprendida por la petición del niño. Parecía que lo que fuera que Trunks había hecho había dejado una gran impresión en esta niña. Mirando por encima del hombro, Bulma pudo ver que Videl parecía igual de sorprendida, mientras que Gohan y la madre de la chica mostraban una expresión que le decía que lo entendían. Necesito saber qué pasó. Sonrió dulcemente a la niña, dándose cuenta de que era la forma perfecta de excusar a la niña de lo que iba a ser una conversación muy adulta. Claro, cariño. Puedes ir a verle. Solo ten cuidado de no molestarle. Necesita descansar. Su rostro se iluminó. Lo prometo. Gritó antes de entrar corriendo en la habitación. Por un momento, Bulma estuvo segura de que la niña, llena de energía, iba a chocar contra la cama antes de que ella se detuviera con un chillido justo antes de ella. Observó cómo la chica arrastraba lenta y en silencio una silla de la esquina de la habitación antes de sentarse junto a la cama de Trunks. No te preocupes, Trunks, te protegeré del monstruo si vuelve. Susurró con una voz apenas audible para Bulma. Con cuidado, desenroscó el termo, pero en vez de llevarlo a los labios como predijo Bulma, se lo presentó a su hijo. ¿Ves? Esta vez me aseguré de que estuviera extra caliente. Antes de apretarlo rápidamente, sin decir un sorbo. La científica de cabello azul sintió una presencia moverse a su lado. Desviando la mirada, encontró a la madre de la niña frunciendo el ceño mientras miraba la habitación, con lágrimas silenciosas deslizándose por ambos lados de su rostro. La atención de Bulma volvió a la chica al lado de Trunks, antes de notar finalmente que la ropa de la niña también estaba dañada. La pierna de su peto vaquero, así como su manga larga ambas en el lado izquierdo habían desaparecido por completo, como si algo las hubiera quemado.
De repente, todo encajó en la mente de Bulma. El pelo y la ropa chamuscados, la extraña cantidad de energía que tenía la niña a pesar de que casi era la 1 de la madrugada, el hecho de que el estado emocional de su madre parecía casi idéntico al suyo. De repente supo la razón por la que a Trunks no le habían dado un Senzu. Alguien más lo había necesitado mucho más que él y, a juzgar por lo mucho que el niño parecía preocuparse por él, apostaba a que sabía quién había tomado la decisión. Trunks, pequeño desinteresado, héroe. Bulma sintió como el orgullo le hinchaba el pecho mientras las lágrimas volvían a brotar en las comisuras de sus ojos. Se obligó a parpadear para apartarlas antes de respirar hondo para calmarse. Todavía odiaba que su hijo estuviera medio ciego el resto de su vida, pero al menos ahora sabía que había sido por una buena razón. Solo podía imaginar en qué estado estaba esa niña antes de que recibieran el Senzu. Volviéndose hacia los demás, volvió a empezar. Ahora que Trunks se detuvo, sin querer usar la palabra vale, ya que definitivamente no consideraba que esta situación estuviera bien. ¿Estable? ¿Alguien puede decirme exactamente qué pasó? Gohan abrió la boca para hablar, pero se detuvo, frunciendo el ceño mientras negaba con la cabeza. Solo llegué hacia el final. No puedo hablar mucho de lo que pasó antes. La mirada de Bulma se dirigió a Videl. La mujer frunció el ceño, girándose con el ceño fruncido. Me quedé atrapada en casa de Kitty. No vi nada de eso. Bulma alzó una ceja. ¿Por qué había estado Videl en casa de Kitty? Antes de que pudiera preguntar más, habló una tercera voz. Sé lo que pasó. La madre junto a Bulma susurró en voz baja. La mirada de Bulma oscilaba entre la mujer rubia cuyos ojos tristes seguían fijos en la pareja en la sala y Gohan, que frunció el ceño, claramente preocupado. ¿Estás seguro de que puedes hablar de esto ahora mismo? Preguntó suavemente, con el rostro comprensivo por lo que acababan de pasar la madre y el hijo. La rubia tragó saliva antes de asentir, su rostro se endureció antes de girarse hacia Bulma. Trunks nos salvó esta noche. Lo mínimo que puedo hacer es contarle a su madre lo que le pasó. Se detuvo, su mirada volviendo a su hija. Aunque, no puedo evitar tener miedo de que algo más pueda, no te preocupes, Erasa. Intervino Gohan, apoyando una mano tranquilizadora en el hombro de la mujer. Trunks y yo nos aseguramos de que esa cosa esté muerta y desaparecida. Y aunque no lo fuera, yo no sé cómo hacerlo ahora mismo, pero ahora mismo los estoy vigilando, incluso cuando no puedo verlos. Yo también. Añadió Videl con los brazos cruzados, una profunda mueca en el rostro. Para Bulma, parecía que Videl estaba furiosa por lo ocurrido. No podía culparla. Bulma sentía que ella también estaría furiosa si no fuera por lo agotada que se sentía, tanto por llorar como por el esfuerzo que le había costado estabilizar a su hijo. El ceño de Erasa se frunció, confundida, pero su expresión se suavizó mientras asentía. Vale. Después de todo, eres el guerrero dorado. Confío en ti. ¿Hay algún sitio cercano donde podamos hablar? Y no quiero estar lejos de Penny ahora mismo. Bulma asintió, comprensiva y agradecida de saber por fin sus nombres. Señaló hacia el pasillo. La cocina está a la vuelta de la esquina. Prepararé un té para nosotros y dejaremos la puerta abierta para oír a Penny llamar si nos necesitan. Erasa sonrió agradecido y asomó la cabeza dentro de la habitación. Le hizo saber a Penny dónde estarían. Su hija respondió girando la cabeza y asintiendo antes de volver a centrar su atención en Trunks, con expresión solemne mientras observaba al niño. Finalmente, el grupo se alejó de la sala y Bulma se preparó para tener sus respuestas. 18. La cocina era pequeña, nada que ver con la enorme habitación a la que 18 se había acostumbrado en su lujoso apartamento en West City. Podía ver ollas y sartenes sin lavar descansando en el fregadero, que estaba bajo una ventana sucia con una grieta. Los armarios que cubrían las paredes estaban mayormente intactos, con solo una o dos puertas colgando en un ángulo incómodo. ¿Por qué estoy tan cabreado ahora mismo? Le resultaba extraño lo mal que se sentía por toda la situación. Cuando sintió que la pelea continuaba desde todo el mundo, se preocupó por el pequeño pringado que de alguna manera había logrado colarse en su corazón. Claro, a veces era un sabelotodo, pero también era genuino y amable, y una de las pocas personas en este mundo que se había enfrentado a ella y a su hermano, algo que ella podía respetar. Esperaba llegar a la residencia de los Briez y ver a un nuevo guerrero dorado de pie, orgulloso, en el centro del salón, presumiendo de cómo sabía que Trunks lo habría hecho si le hubieran dado la oportunidad. En cambio, lo que había encontrado la había enfurecido con cierta persona, o más bien, con algo que había dejado a la adolescente en un estado tan brutal.
Ni siquiera ella había herido a Trunks tan gravemente antes, y eso ya era decir mucho. Era el mismo tipo de furia que sentía cada vez que Gohan asestaba un golpe especialmente devastador a 17. Le hacía querer necesitar vengarse de él. Pero esta vez no había nadie sobre quien desatar su potente rabia. La célula estaba muerta, o eso pensaba Gohan. Teniendo en cuenta cuánto poder había usado con ese miserable bicho para destruirlo antes, solo para descubrir que de alguna manera había sobrevivido, le dejaba dudas. No solo eso, sino que la descripción que Erasa y Gohan habían dado de Cell no coincidía en absoluto con lo que recordaba en el laboratorio del Dr. Gero. ¿Era esta la misma célula que había descubierto antes? Suki ciertamente se sentía igual, aunque mucho mayor que antes, pero, por otro lado, ¿era posible que hubiera más de uno? Tendré que investigar eso más tarde. Los ojos de 18 se posaron en Bulma y sus ojos rojos e hinchados mientras la historia de Erasa continuaba. Ver a la mujer romper a llorar abruptamente al ver el estado de su hijo fue sorprendentemente duro para el androide. No se había dado cuenta, pero la científica privada de sueño se había convertido en alguien que realmente le gustaba aunque solo fuera por poco. Verla llorar así dejó a 18 sintiéndose curioso, como si lo hubiera visto en algún sitio antes. Decidiendo volver a sintonizar la conversación, 18 captó el final de Erasa terminando por fin su historia, donde Gohan la retomó rápidamente, completando las piezas finales de la brutal batalla. Los cuatro se quedaron en silencio, sus tazas humeantes casi intactas ante ellos. Así que por eso pidió agua hirviendo. Gohan soltó una risa suave, claramente intentando aportar algo de ligereza a la situación, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Tienes una hija valiente. Erasa asintió, frunciendo el ceño profundamente mientras su mirada seguía clavada en la mesa del comedor. Sí. Más valiente que yo. Bajó la cabeza, avergonzada. 18 observó cómo los ojos de Gohan se abrían de par en par, pareciendo darse cuenta de la implicación. Inmediatamente, el joven tartamudeó. No era eso lo que quería decir. Simplemente, no esperaba, realmente, casi no había nada que pudieras haber hecho en esa situación. Eso era un monstruo. Huir fue la decisión correcta, lo prometo. Tragó saliva con torpeza. Erasa suspiró, negando con la cabeza. Lo sé. Lo sé. Su expresión se volvió frustrada, sus dedos se cerraron en puños sobre la mesa. Solo desearía que no tuviera que ser Penny quien corriera de vuelta para ayudar a Trunks. No debería haber sido ella la que estuviera en peligro. Soy su madre. Nunca debería haber tenido que pasar por eso. No creo que debamos centrarnos en lo que debería o podría haber pasado. Bulma interrumpió, extendiendo la mano para tomarla de Erasa y darle un apretón reconfortante. Las mejillas de la rubia estaban frescas por las lágrimas nuevas, su frustración consigo misma y lo cerca que había estado Penny de la muerte era tan evidente como el día. Quizá míralo así. Ahora mismo, tanto Trunks como Penny siguen vivos. Su voz se volvió temblorosa al decir la última palabra. Quizá las cosas podrían haber ido mejor, quizá podrían haber ido peor. Culparnos por lo que pasó no cambiará el pasado. Créeme, sus ojos empezaron a brillar mientras continuaba. Sé mejor que nadie lo que se siente desear que pudieras proteger a tu hijo, solo para que ellos te protejan a ti. Es demoledor, pero a veces eso es lo que pasa, y solo tenemos que aceptarlo. Erasa se detuvo, mirando a Bulma con los ojos muy abiertos, antes de soltar una risa triste. Sí, supongo que sí. Bajó la mirada, su voz ahora baja. Gracias a todos. Sus ojos se alcanzaron y encontraron los de Gohan, antes de volver a Bulma. Baúles incluidos, por supuesto. Ya habéis salvado mucho a mi hija y a mí en la última semana. Nos has dado un lugar donde quedarnos hasta mañana, hasta que encuentres otro sitio donde quedarte. Corrigió Bulma con una sonrisa. Erasa parpadeó. ¿Qué? Por lo que parece, tu casa quedó prácticamente destrozada. A menos que tengas otro sitio al que ir, no te obligaré a salir mañana a menos que quieras, claro. Temblando, Erasa extendió la mano y envolvió a Bulma en un abrazo, aferrándose a la científica mientras sollozaba en su hombro, murmurando gracias una y otra vez hasta que 18 perdió la cuenta. 18 sintió como su ira se amainaba al ver cómo se desarrollaba la escena. Una parte de ella se preguntaba si así solían reaccionar las personas a encuentros cercanos con ella y su hermano, o incluso cuando perdían a alguien cercano en uno de sus ataques. ¿Era esta la devastación emocional que la gente tenía que superar cada vez que había un ataque de androides? Claro, había visto llanto a sus víctimas antes, pero nunca había sido así. Derecha.
Una parte de 18 se preguntaba si siempre había sido así, traumático, y simplemente había decidido ignorarlo hasta ahora. ¿Fue por la historia? Después de que Erasa explicara que había estado sirviendo una comida por gratitud por Trunks por salvarla, y que su hija había conseguido salvarle la vida al chico, 18 empezó a caerle un poco bien a la pareja. De repente, aunque solo fuera por asociación, un pequeño trozo de 18 se preocupaba por Erasa y Penny, especialmente esta última. Cualquier persona dispuesta a cargar contra lo que parecía una criatura de pesadilla absoluta para salvar a alguien que realmente acababa de conocer estaba bien para ella. Una pesadilla. Poco a poco, su mente empezó a reflexionar sobre todas las veces que ella y su hermano habían sido esa pesadilla. Cada vez que había sido el monstruo del que la gente huía gritando y llorando. Cada vez que ella y 17 eran quienes causaban esto. Quería odiar a Cell, y una parte de ella lo hacía, pero otra parte no podía evitar gritarle que Cell simplemente estaba haciendo exactamente lo que ella y su hermano llevaban años haciendo, y a una escala mucho menor. ¿Qué derecho tenía ella para despreciar a un monstruo que era aún menos monstruoso que ella solo porque esta vez había decidido atacar a alguien a quien realmente le importaba? Me parecía hipócrita, por decirlo menos. 18 soltó un suspiro lento y tembloroso, teniendo que cerrar los ojos al darse cuenta de la realidad como un baldeo. Finalmente, los temblorosos gracias de Erasa llegaron a su fin cuando Bulma logró convencer a la mujer emocionalmente devastada de que dormir podría ser lo mejor para ella y Penny. Se ofreció a mostrarles dónde se quedarían en un futuro previsible. Ambos se despidieron de Gohan y 18, antes de que Bulma ayudara con cuidado a Erasa a levantarse de la mesa y acompañara a la mujer fuera de la cocina, de vuelta a donde Penny seguía sentada con Trunks. 18, tan absorta en sus pensamientos, apenas pudo responder con un gesto de despedida mientras se marchaban. La puerta se cerró de golpe mientras caía de nuevo en el abismo que eran sus propias realizaciones. La mente de 18 comenzó a repasar todos los recuerdos de las personas sollozantes y horrorizadas a las que ella y 17 habían atormentado en su diversión. Cada padre acunando a su hijo sin vida, cada persona cuyo compañero ella o su hermano acababan de asesinar delante de ellos solo por diversión. Todos ellos igual que Erasa, pero mucho, mucho menos afortunados. Antes, las emociones de sus víctimas eran tan fáciles de ignorar, balbuceos irrelevantes de seres inferiores que merecían morir por ser débiles. Pero, no sentía que Penny o Erasa merecieran morir ahora. Eran como cualquier otra persona con la que ella y su hermano habían pasado más de una década entretiéndose, y ese pensamiento le daba un leve estómago. Su mente le mostró los rostros de Erasa y Penny, y frente a la brutalidad de lo que les había pasado, sus recuerdos la consumieron con un nuevo contexto. Recordaba a un chico arrastrando a su hermana moribunda lejos de los escombros de un edificio que ella había dejado caer encima solo para ver lo grande que se querían, prometiendo en silencio una y otra vez que estarían bien, con lágrimas corriendo por su rostro solo para que un rayo enviado por su dedo le atravesara el pecho un momento después. Se rió mientras la hermana miraba horrorizada cómo él se ahogaba en su propia sangre encima de ella, solo para morir ella misma momentos después. De repente, un pedazo de 18 que le había estado gritando desde el fondo de su mente desde que todo esto había empezado se volvió muy ruidoso. Se dio cuenta de que le importaban las personas a las que había pasado tanto tiempo ejecutando, y la avalancha de recuerdos que empezó a asaltarla le revolvió el estómago. Gohan observó cómo la pareja se marchaba antes de volver a la mesa con un profundo suspiro, su mirada encontrando de nuevo su taza de café aún caliente. Llevó la bebida a sus labios mientras hablaba, su voz sonaba cansada. Vaya, esta ha sido una noche loca, ¿verdad? Y su frase se desvaneció, sus ojos grandes al fijarse en ella, la taza nunca llegó a sus labios. Las cejas de 18 se alzaron, intentando parecer casual a pesar del torrente de emociones que rugían dentro de ella. ¿Qué? Lentamente, bajó la taza de nuevo sobre la mesa, frunciendo el ceño con preocupación. Videl, ¿estás bien? ¿Eh? Alzó una ceja, segura de que llevaba una máscara para ocultar sus emociones. Estoy bien. No soy yo quien está tumbado en una cama de hospital con tubos saliendo de él. Intentó reír, pero le salió ronco y vacío. Gohan frunció el ceño, ladeando la cabeza, confundido. Videl, estás llorando. ¿Qué? Inmediatamente, la mano temblorosa del androide fue a su mejilla, tirando de la palma hasta las puntas de los dedos. Al darse cuenta de que Gohan tenía razón, se secó los ojos con fuerza, sollozando mientras decía, perdona, no sé qué me pasa. Normalmente no soy así. Lo superaré en un segundo.
Empezó a secar rápidamente las lágrimas, intentando y fallando en que se detuvieran, pero los recuerdos no paraban de nada. Su cerebro cibernéticamente mejorado organizaba sus recuerdos como archivos, cada uno fácilmente accesible y capaz de ser recordado con una claridad perfecta. Una hija chillando acunando la cabeza de su padre ensangrentado y roto mientras él jadeaba desesperadamente por su último aliento. 18 le había arrancado la cabeza como si fuera un balón, sonriendo. Un anciano dejando el bastón que necesitaba para caminar en un intento desesperado de arrastrar lo que quedaba de su hijo a un lugar seguro. Les había atravesado a ambos con el bastón y le hizo una broma a 17 sobre los shish kebabs. Cada rostro que había visto desde que el Dr. Gero la despertó le apareció sin querer, y era casi más de lo que podía soportar al darse cuenta de que había matado a casi todos y cada uno de ellos. Era como un resumen de todas las peores cosas que 18 había hecho jamás, y todo lo que podía oír era su propia risa enferma. ¿Cómo pude encontrar algo de eso divertido? Sus lágrimas caían en torrentes ahora, y 18 se encontró dándose la vuelta hacia Gohan mientras sollozaba. Solo necesito un segundo. Estoy bien. Lo prometo. El mundo a su alrededor empezó a desvanecerse en el fondo mientras cada recuerdo se repetía en rápida sucesión. Cada brutal asesinato que ejecutó, cada juego de mente que jugó con la vida de algún pobre alma que no lo merecía. Intentó apartar los recuerdos, intentó obligarse a volver a la realidad para que Gohan no se preocupara, pero cada vez que lo hacía, uno nuevo se formaba y ella volvía a caer en espiral. De repente, los rostros de las personas a las que había masacrado cambiaron. La joven que había pisado el acelerador de su coche, tan tontamente pensando que podía escapar de un androide, se convirtió en Bulma, su rostro se torció en una terrible comprensión mientras 18 flotaba con suficiencia sobre el capó, antes de hacerse un agujero sangriento y sin esfuerzo entre los ojos. Un hombre cuya pierna había quedado completamente destrozada por los escombros que caían, que se arrastraba desesperadamente para alejarse, era de repente Trunks, justo antes de que ella desatara un rayo mortal de energía que lo derritió por la mitad como mantequilla. Una víctima se convirtió en Kiki, alguien a quien finalmente sintió que podía entender y respetar tras su conversación. Otro se convirtió en Kalen, la primera persona a la que salvó, y alguien a quien pensó con cariño después de que él le diera las gracias. El siguiente fue Launch, la primera persona que le hizo un favor a Android 18. Su siguiente víctima tomó el rostro de Joe, el amable tendero que le regaló un paraguas, a quien decidió salvar poco después. Cada víctima se convirtió en alguien que conocía, alguien a quien apreciaba o por quien sentía gratitud, personas a las que quería y a las que ni siquiera pensaría en herir ahora. Todo se volvió demasiado para soportar. 18 sentía que temblaba mientras sus lágrimas caían en torrentes, su respiración inestable mientras sollozaba y sollozaba. Se abrazó a sí misma, sintiéndose enferma mientras el brutal montaje de horrores consumía su mente. Un pequeño trozo de 18 había estado aferrándose a sus reservas sobre la humanidad, encontrando formas de desestimar sus errores pasados condenando, en parte, a la humanidad por completo. Para justificar tales acciones retorcidas, 18 se dio cuenta de que 17 y ella necesitaban ver a la humanidad como hormigas inútiles, que no merecían nada más que la bota que eventualmente los aplastaría. La humanidad tenía que merecer su trato, porque si no lo hicieran, si no fueran las hormigas débiles, inútiles y patéticas a las que ella y 17 se habían acostumbrado tanto, ¡oh, Dios! Toda esa gente. 18 se tapó la boca con una mano mientras jadeaba por aire que se sentía denso como la sopa, con los ojos apretados y la voz temblando con cada respiración. He matado a tanta gente. 18 se puso de pie un momento después. Ahora tenía claro que ese sentimiento no iba a desaparecer pronto y no quería que Gohan lo hiciera, para verla. Sus ojos sobre ella le hacían sentir la piel grasa y ardiente. No podía soportar que él cualquiera la viera ahora mismo. Haciendo todo lo posible por ocultar su asco y vergüenza, prácticamente saltó hacia la puerta, tartamudeando. Creo que debería irme. No me encuentro muy bien ahora mismo. Quería irse, estar fuera y no tener que pensar en todas las cosas terribles que había hecho. Quería que toda la culpa, toda la vergüenza de la tortura que ella y su hermano habían impuesto a la humanidad desaparecieran, que cualquier cosa le quitara el dolor. Videl. Espera, ignoró su petición mientras pasaba rápidamente junto a él, dirigiéndose directamente a la salida. Videl, espera. Oyó el crujido de la silla de Gohan mientras se levantaba de un salto. Antes de que su mano pudiera alcanzar el asa, un brazo rodeó su cintura, atrayéndola contra su pecho en el mejor abrazo que pudo.
18 se tensó al sentir cómo su calor se filtraba en su espalda temblorosa, bajando la cabeza para ocultar el rostro tras largos y oscuros mechones de cabello. Videl, su voz era suave y sombría y retumbaba en su pecho mientras la abrazaba con fuerza, con la cabeza sobre su hombro, dejando que el aliento de sus palabras calentara su oído. Lo siento. No sabía que esto te afectaría tanto. No te preocupes, Trunks es más duro de lo que parece. Saldrá adelante, te lo prometo. 18 apretó los ojos con fuerza aplastante. Por supuesto que piensa que esto va por Trunks. ¿Qué más podía suponer? Ese lo sé. Sollozó, secándose la cara una vez más mientras la sensación del cálido cuerpo de Gohan presionado contra ella empezaba a alejarla lentamente del abismo de sus recuerdos. Lentamente, sus manos se alzaron y agarraron el antebrazo musculoso que rodeaba con cuidado su estómago. Su cabeza se echó hacia atrás hasta apoyarse en el hombro de Gohan. Es solo que, solo desearía haber hecho las cosas de otra manera. Vio los labios de Gohan abrirse en una sonrisa comprensiva, su mejilla a un pelo de la suya. Créeme, Videl, esa cosa era un monstruo. Has progresado a un ritmo francamente increíble, pero no creo que hubieras hecho mucha diferencia aunque hubieras venido. Se desplomó, soltando un suspiro. Deseaba desesperadamente tener a alguien con quien hablar de todo esto, en vez de que todo estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Finalmente, se resignó a responder como sabía que Videl respondería. Sí, supongo que tienes razón. Hubo una pausa cargada, y tuvo unos momentos para disfrutar culpablemente de ser sostenida antes de que Gohan se moviera, rodeando a 18 hasta que se alzó ante ella, su mano suave descansando reconfortante sobre su hombro. Los ojos rojos de 18 se quedaron en el suelo hasta que, lentamente, sus ojos llorosos se sintieron tentados hacia arriba y se encontraron con su mirada, sus labios aún curvados en esa cálida sonrisa que hacía que la parte del pecho de 18 que se aplastaba también se sintiera cálida. El progreso lleva tiempo, Videl. Nadie aprende a hacer algo tan difícil como lo que intentas aprender en cuestión de semanas. Quiero decir, llevo haciendo estas cosas toda mi vida, y hasta yo la cago de vez en cuando. No soy perfecto, pero claro, nadie lo es. No esperes ser perfecto en esto cuando acabas de empezar. Todavía estás aprendiendo, Videl. Quizá no estés donde quieres estar ahora, retiró la mano antes de sacar una pequeña esfera radiante de energía dorada que flotaba sobre su palma, pero, en el futuro, si sigues practicando y no te rindes, lo estarás. Lo sé. Con suavidad, le ofreció la esfera a 18, cuyos ojos muy abiertos estaban pegados a los de Gohan mientras levantaba lentamente sus manos en forma de concha, recibiendo la pequeña bola de ki con facilidad. Flotaba allí entre sus manos. ¿Ves? Continuó con una sonrisa confiada que hizo que el nudo que se iba aflojando lentamente en el pecho de 18 se agitara. Mira lo fácil que me lo quitaste. Recuerdo cuando apenas podías tocar algo así, pero mírate ahora. Es tan natural para ti que ni siquiera tuviste que mirar. Eso es increíble. Has llegado muy lejos, Videl. Su voz retumbaba en ánimo, sus ojos brillaban de orgullo mientras la miraba. He llegado tan lejos, los ojos hinchados de 18 se fueron apartando lentamente hasta que se quedó mirando la energía dorada que irradiaba en sus manos. Recordaba cuando la manipulación de energía realmente era difícil. Había sido al principio de todo esto, viaje. ¿Tú crees? Sus ojos se alzaron, fijándose de nuevo en los suyos. Lo sé. Él sonrió radiante, apoyando su mano de forma reconfortante en su hombro. Es justo como dijo Bulma, no deberíamos dejarnos llevar por lo que debería o podría haber pasado. Claro, podrías haber venido, pero siendo realistas, solo te habrías puesto en peligro. Míralo así, solo podemos ver dónde estamos ahora y hacer todo lo posible por mejorar. Nadie empieza siendo el mejor. Dejó escapar un suave suspiro. Pero, algún día, mirarás atrás a todo este entrenamiento, práctica y todo lo que has aprendido y te darás cuenta de lo lejos que has llegado, Videl. Apuesto a que apenas te reconocerás. Se rió. La cabeza de 18 se ladeó mientras consideraba sus palabras, luchando contra el inicio de una sonrisa que se asomaba en sus labios. Se preguntaba cómo era posible que, incluso sin el panorama completo, Gohan de alguna manera supiera qué decir era correcto. Tenía razón, por supuesto. No podía concentrarse en lo que debería o podría haber hecho diferente. Decidió que hacerlo solo la volvería loca. Salvo viajes en el tiempo, no había forma de deshacer lo que ya había hecho. Había asesinado a esas personas, y ninguna lágrima ni autodesprecio los traería de vuelta.
Solo quedaba mirar hacia el futuro e intentar mejorar, como decía Gohan. 18 sabía que ya no era la misma persona que entró en esa tienda de fitness hace tanto tiempo. Ella estaba diferente ahora. Mejor. Claro, 18 sabía que era responsable de todo el dolor y sufrimiento que el mundo había tenido que soportar, pero al menos ahora por fin podía curarse. Se aseguraría de ello. Gracias, Gohan. Dejando que la pequeña sonrisa la envolviera. Siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. Sin permitirse dudar de la decisión, sin dudar en decidir si era la correcta, 18 se incorporó hasta ponerse de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Solo duró un segundo, justo el tiempo suficiente para que 18 edad apreciara el sabor de los labios de Gohan y el calor que florecía por todo su cuerpo, pero cuando se apartó, sus mejillas estaban escarlatadas. Se rió entre dientes, secándose las últimas lágrimas. Eres muy dulce, Gohan. Gracias, tartamudeó, moviendo instintivamente la mano para frotarse la nuca. Tú también eres, dulce. Apartó la mirada, sintiendo ahora el calor en sus propias mejillas. Bueno, por mucho que me gustaría quedarme, ya es bastante tarde. Gohan carraspeó. Claro. ¿Quieres que te acompañe o mejor dicho, que te lleve a casa? Ella le sonrió. Una parte de ella quería decir que sí, pero otra parte, más profunda, la parte que aún no podía dejar ir todas las vidas que ella misma había sido responsable de acabar, quería estar sola. No, gracias. De verdad que me voy a casa y me quedo dormido. Estoy seguro de que tú quieres hacer lo mismo. No estoy muy cansado, creo. Antes de que pudiera terminar, un largo bostezo se le escapó de la boca. Ella alzó una ceja. Supongo que eso no es cierto, jaja. Duerme un poco, Gohan. 18 le dio al joven un último abrazo de despedida antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Bulma, de verdad, gracias de nuevo, Bulma. No puedo expresar lo mucho que esto significa para nosotros. Dijo Erasa mientras empujaba la puerta de la habitación donde ella y Penny se quedarían. Bulma soltó una risa cansada, restando importancia al comentario. Oh, no tienes que seguir dándome las gracias. Estoy encantada de ayudar a una madre que lo necesita. Erasa le dedicó una sonrisa antes de tomar a Penny de una mano, la otra seguía ocupada con el termo y guiarlas hacia adentro. Era una habitación de invitados acogedora, con una cama doble sencilla pegada a la pared, una cómoda en la pared opuesta y una mesilla de noche con una lámpara a cada lado de la cama. Nadie había usado la habitación en años, así que Bulma no se preocupó demasiado por amueblarla. Frunció el ceño cuando Erasa encendió una lámpara, revelando una fina capa de polvo que se había acumulado en los muebles a lo largo de los años. Avergonzada por el estado de la habitación, Bulma añadió, siento lo polvoriento que está aquí. Puedo limpiarlo mañana cuando vosotros dos estéis fuera, si queréis. Erasa respondió con una sonrisa educada, negando con la cabeza. No te preocupes, ya has hecho demasiado por nosotros. Puedo preocuparme de limpiarlo por la mañana. Penny, ya sentada en la cama, soltó un bostezo lento, sus ojos entrecerrados parpadeando somnolientos. Erasa soltó una suave risa mientras apartaba con delicadeza unos mechones de pelo del rostro de la chica. Supongo que es nuestra señal para dormir un poco. Su mirada volvió a Bulma. Sé que probablemente sueno como un disco rayado, pero gracias, Bulma. Tú y tu hijo sois gente increíble. Bulma sonrió, asintiendo mientras observaba cómo la pareja empezaba a prepararse para dormir. Hay pijamas en la cómoda. Buenas noches, vosotros dos. Buenas noches, Bulma. Repitió Erasa. Penny intentó decir lo mismo, pero un bostezo interrumpió sus palabras antes de que se cayera de cara contra una almohada. Bulma cerró la puerta lentamente tras de sí antes de que su sonrisa se desvaneciera, su mirada deteniéndose en donde su mano aún sujetaba el pomo con un agarre casi aplastante, antes de soltarla lentamente. Volvió a la habitación de Trunks un rato, solo para asegurarse de que su hijo seguía estable, antes de comenzar a regañadientes el camino de regreso a su propio dormitorio. La caminata se sintió más larga que nunca, cada paso más lento que el anterior. Su cabeza se inclinó hacia adelante y sus hombros se hundieron, exhausta. Cuando por fin logró meterse bajo las sábanas de su propia cama, apagar las luces y dejar que sus ojos cansados se cerraran, descubrió que el sueño no la vendía. Cada vez que se acercaba, su mente volvía al estado de Trunks, a la horrible historia que Erasa y Gohan habían descrito, y a lo terrible que debió de ser la experiencia para su hijo. Solo tiene 14 años, por el amor de Kami. No debería haber tenido que pasar por eso.
Bulma frunció el ceño intentando distraerse del asunto, pero conocer las heridas de Trunks, su experiencia y el hecho de que estaría medio ciego el resto de su vida se volvió demasiado para dormir. Con un suspiro, la científica se levantó lentamente de la cama, admitidamente cómoda, antes de arrastrarse hacia su laboratorio. El insomnio no era nada nuevo para Bulma. Desde que llegaron los androides, dormir se había convertido en poco más que un objetivo evasivo con una tasa de éxito poco brillante. Tener que preocuparse constantemente por las personas que amas te hará eso, supongo. Gohan era como un hermano mayor para Trunks, lo que le hacía casi como un hijo mayor para Bulma. Sabía que su relación con Kiki había sido tensa desde que decidió dedicarse a detener a los androides, así que cuando le veía venir tan a menudo y sentirse cómoda en su casa, no podía evitar empezar a sentirse aún más madre para el joven que luchaba con los años. Tener que verle volver medio muerto tantas veces, desde luego había pagado su precio. Con un bostezo, la mano de Bulma empujó las puertas dobles de su laboratorio, dejándolas cerrarse detrás de ella mientras avanzaba más adentro. El espacio no era más grande que un garaje para 2 coches, y mucho más pequeño que su antiguo laboratorio cuando era la directora de Capsule Corporation, pero había aprendido a apañárselas. Las encimeras cubrían las paredes, llenas de su vasta colección de herramientas y proyectos a medio terminar, bajo armarios llenos de algo parecido. Había tazas de café a medio terminar, piezas mecánicas y papeles esparcidos por todas partes. Al verlo todo, imaginó que un extraño pensaría que el lugar era un desastre. Ella tenía la conciencia de admitirlo, pero para ella, todo estaba justo donde debía estar. Nunca le costó recordar dónde había dejado una herramienta o una pieza porque fue ella quien la puso allí. De una manera extraña, el laboratorio estaba organizado, aunque no de forma muy intuitiva. Su laboratorio se había convertido en su lugar de referencia siempre que se sentía inquieta, una habitación donde podía distraer su mente arreglando pequeños dispositivos que se rompían por la casa, o en cualquier solución que se le ocurriera a todos sus problemas esa semana. La científica se dejó caer en su silla con ruedas, gimiendo mientras se inclinaba hacia adelante y apoyaba los codos en la encimera, con la cabeza entre las manos. Mi pobre niño, mientras estaba sentada en su asiento, Bulma deseaba más que nada poder hacer más por Trunks y Gohan que ser la enfermera de facto siempre que inevitablemente sufrían alguna herida mortal. Ojalá pudiera diseñar algo que realmente les ayudara en estas brutales batallas, y sin embargo cada intento era recibido con resultados poco deseables. Son tan fuertes. No importaba lo que diseñara, nunca resistiría a la prueba de una batalla real. Una vez intentó fabricar una pistola de energía para ayudar en la pelea de Gohan, solo para quedarse atónita al ver que apenas se comparaba con uno de los ataques de energía más básicos del joven. Incluso cuando se propuso fabricar un miembro de repuesto para el de Misa y Yan, el inmenso esfuerzo que tenía que soportar el miembro en combate era mucho mayor que cualquier cosa que pudiera soportar. Los ojos de Bulma se entrecerraron, levantando la cabeza de las manos antes de que su mirada se posara en un plano enrollado en la esquina de la habitación. Tras un breve rato mirando el papel, se giró hacia él antes de empezar a desenrollar el documento lentamente, sintiéndose ahora completamente despierta mientras estudiaba su contenido. El brazo de 18, una parte de Bulma aún no podía creer la historia de Gohan, que el androide 18 le había dado esto como forma de disculparse por todo lo que había hecho. Le resultaba extraño, incluso imposible, pensar que uno de los androides pudiera estar intentando cambiar de rumbo. Por supuesto, Gohan compartía su escepticismo, ambos especulando sobre la posibilidad de que fuera algún tipo de trampa, pero al revisar los planos, Bulma no pudo encontrar nada que sugiriera eso. No había mecanismos dentro del brazo que parecieran estar controlados a distancia o programados para fallar debido a algún interruptor o función oculta. Por lo que Bulma podía ver, era exactamente lo que necesitaba para reemplazar el brazo de Gohan. Justo lo que necesito para finalmente ayudar. Una fina sonrisa comenzó a dibujar en las comisuras de los labios de la mujer cansada. 18, a la mañana siguiente, 18 estaba sentado en una mesa redonda de metal con una modesta flor en el centro del patio de una pequeña cafetería. Había gente por todas partes, ajena a ella, manteniendo conversaciones informales en sus propias mesas mientras bebían su café caro y disfrutaban del comienzo de sus días. Mientras tanto, 18 estaba sentada en su mesa con la cabeza apoyada en las manos y los codos apoyados en la mesa. La noche anterior no había sido agradable desde que huyó de la residencia de los Briefs.
Pasó la mayor parte del tiempo acurrucada bajo las sábanas de su cama, llorando, intentando y fallando en obligarse a dormir con la vana esperanza de escapar del dolor. Todas esas personas, todas las caras llenas de pánico de sus víctimas, no paraban de repetirse en su mente durante toda la noche, hasta el punto de que finalmente renunció al sueño y decidió salir de nuevo. Quería ponerse el disfraz de fantasma y salir a acechar para intentar distraerse de las cosas. El plan no había funcionado, por supuesto. Había intentado detener un robo común, y había conseguido ahuyentar a los ladrones cuando la reconocieron, pero cuando fue a atacarlos como solía hacer, no pudo hacerlo. Sus rostros horrorizados se parecían tanto a los de sus víctimas pasadas, que 18 se había quedado paralizada, incapaz de hacer nada más. Finalmente, la androide decidió volver a su casa para remorar en el sofá, viendo telerrealidad mala hasta que el sol empezó a colarse por sus persianas. Gohan le dejó un mensaje dulce preguntándole si estaba bien, a lo que ella respondió que sí, y que solo necesitaba un tiempo a solas. Había planeado cumplir su palabra, quedándose en casa intentando procesar estas nuevas emociones que estaba teniendo. Lo que no había planeado era que Bulma, de entre todos, le pidiera que quedara para desayunar y hablar. Inmediatamente, la mente de 18 saltó a la peor conclusión. Que la mujer había deducido la verdad sobre Videl a partir del plano que le había entregado el día anterior, y que ese era su ajuste de cuentas. Esa idea se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que, si Bulma hubiera descubierto algo, simplemente se lo habría contado a Gohan, no la habría invitado a desayunar, nada menos. 18 suspiró, apartando lentamente la cara de las manos, antes de que su mirada se posara en una niña pequeña a un par de mesas de distancia. Era joven, no tenía más de 5 o 6 años, con el pelo rubio sucio recogido en una coleta. Sus mejillas estaban manchadas con el desayuno que intentaba llevar la cuchara a su boca alegre. La mente de 18 volvió de repente a una niña de edad similar, con los ojos derramando lágrimas justo antes de que 18 les clavara un puño a ella y a su padre. Haciendo una mueca al recordar, 18 volvió a enterrar la cara entre las manos. Un momento después, una voz familiar llenó sus oídos. «Buenos días, Videl. Espero que hayas podido dormir algo anoche». Inmediatamente, la cabeza de 18 se levantó de golpe, apartando los brazos de la mesa mientras forzaba una sonrisa casual en sus labios. «Buenos días, Bulma. He dormido bien». Mintió. Bulma se sentó en la mesa con un documento familiar enrollado bajo un brazo, mientras con el otro sostenía un termo de café del que bebió un sorbo antes de hablar. «Gracias por recibirme con tan poca antelación. Espero no haberme interpuesto en ningún plan». 18 sonrió dulcemente a la mujer y negó con la cabeza. «No, para nada». Sus ojos volvieron al plano. «¿Qué es eso?» «Ah, esto». Bulma levantó el documento enrollado con una sonrisa. «Esto es un regalo para Gohan. Pero nunca adivinarás de quién». «Seguro que sí». «¿Quién?» La sonrisa de Bulma se ensanchó mientras se inclinaba. 18 intentó ocultar el ceño al notar profundas ojeras oscuras bajo los ojos de la mujer. ¿Tampoco había dormido nada anoche? Bueno, supongo que su hijo casi muere. Inmediatamente, la mente de 18 volvió a la visión que tuvo de su mano arrasando al joven, antes de hacer una mueca, parpadeando para alejar el pensamiento. Cuando volvió a centrar su atención en Bulma, encontró a la científica reclinada en su silla con una ceja arqueada. 18 parpadeó, dándose cuenta de que no había escuchado lo que dijo la mujer. ¿Eh? Bulma resopló, negando con la cabeza. Tío, pensé que conseguiría una reacción más fuerte al mencionar al androide 18, de entre todos. Ah, claro. Intentando recuperarse, respondió rápidamente. Ah, claro. Perdona. Rohan, ya me lo has contado. Ella esbozó una sonrisa tímida. El rostro de Bulma se encogió. Ay, quería ver tu reacción. Hizo un puchero, luego se encogió de hombros. De cualquier manera, no era de eso de lo que quería hablar contigo. Desenrollando el plano, Bulma mostró una sonrisa emocionada mientras lo extendía por la mesa. He estado repasando los esquemas y, bueno, creo que esto podría funcionar. Fue el turno de 18 de alzar una ceja. ¿Pensabas que no lo haría? ¿Por qué no? La respuesta de Bulma llegó tras un bostezo lento que terminó con un sorbo de su café. Bueno, no sabía si podría haber complicaciones con la aplicación de un miembro de un androide a una persona real. Eso, y no sabía si era algún tipo de truco que el androide 18 había ideado para darse ventaja en una pelea como volarlo en medio del combate o algo así.
18 intentó ocultar su decepción porque la mujer había asumido inmediatamente que el regalo había sido una trampa. Aunque, ¿por qué no iba a hacerlo? Oh, sí, supongo que tiene sentido, ¿no? Suena a algo que haría 18. Bulma asintió. Pensé lo mismo, pero por lo que veo, es completamente seguro. Una locura, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que un androide, de entre todos, podría ser amable por una vez? Bostezó. 18 hizo una mueca, pero forzó una sonrisa que reflejaba la emoción de Bulma. Sí. Una locura. Quiero decir, dudo que realmente haya cambiado de vida. Seguro que esto es solo una forma de caerle bien a Gohan, o algo así. Bebió otro sorbo. 18 intentó no dejar que su hombro se hundiera de dolor. ¿Por qué dices eso? Bueno, a 17 le falta un brazo, así que parece que Gohan por fin tiene ventaja sobre ellos. Apuesto a que sabe que si intenta hacer algo ahora, Gohan la destruirá a ella y a 17. Ahora, ella intenta endulzarle para que no lo haga. 18 se detuvo, mirando hacia la mesa, con los labios apretados en una fina línea. ¿Tú, no crees que sea posible que de verdad lo siente? PFFFT, ¿qué? Después de todo este tiempo, ni de broma. Definitivamente solo está intentando salvarse el culo ahora que es ella la que está en peligro. ¿Alguna vez conseguiré convencerles de que realmente he cambiado? Antes de que 18 pudiera responder, un joven alto con el logo del negocio en la camisa se acercó con un bolígrafo y una libreta en la mano. 18 se perdió en sus pensamientos mientras el camarero tomaba sus pedidos y apenas murmuraba las palabras café negro antes de que fuera el turno de Bulma de pedir. 18 se preguntaba qué haría falta realmente para liberarse por fin de su pasado, para arrepentirse y convertirse en alguien en quien la gente pudiera confiar. ¿Sería ella libre alguna vez? No lo sabía. Finalmente, el camarero se alejó mientras Bulma volvía a prestar atención, soltando otro bostezo antes de hablar. De todos modos, no te he traído aquí para hablar de 18 en todo el día. Las cejas de 18 se fruncieron. Estaba un poco confundido cuando me pediste que nos reuniéramos esta mañana. Ni siquiera sabía que tenías mi número. Oh, lo saqué del móvil de Trunks mientras él, ya sabes. Su mirada se apartó, su sonrisa se había apagado un poco. ¿Trunks tiene mi número? Se preguntó si de alguna manera lo había heredado de Gohan. Tendría que pensar en eso más tarde. Oh, claro. 18 caraspeó. Hablando de eso, ¿no deberías estar con él o algo así? Bulma resopló. ¿Qué? ¿Para que me recuerden constantemente lo herido que está mi niño? Además, ¿qué ayuda puedo hacer ahora? No es que sea un niño normal. Solo necesita descansar. Así es como siempre se recuperan. Gruñó, llevando la taza a los labios y negando con la cabeza con molestia. Los ojos de 18 se entrecerraron. Su mente volvió a su tiempo con Gohan y Trunks durante su viaje de acampada. Saiyans. Así que era cierto. Una parte de la mente de 18 se había resistido a la idea de que Gohan y Trunks fueran iguales a los dos seres que arrasaron Ciudad Este, solo por lo diferentes que eran de esos dos monstruos. Aunque, claro, la prueba estaba en el pudín. Nunca había visto a nadie más que Gohan y Vegeta volverse dorado, y por lo que sintió anoche, Trunks también se había vuelto dorado. El comentario de Bulma sobre la privación de sueño fue simplemente el clavo en el ataúd. Por supuesto, eso llevaba a la obvia pregunta de cómo podían ser Saiyans si sus madres eran tan claramente humanas. ¿Significaba eso que ambos eran medio Saiyans? ¿Era eso posible? ¿No existía algún tipo de regla científica contra alienígenas y humanos que se liaran? ¿Funcionaba el paquete de un Saiyajin igual que el de un humano normal? ¿No deberían los alienígenas y los humanos tener partes diferentes allí abajo o algo así? De repente, el recuerdo de cuando Gohan había salido sin saberlo de un río delante de ella, vestido poco más que su traje de cumpleaños, cruzó por su mente. 18 sacudió el recuerdo, esperando desesperadamente que el calor que sentía en las mejillas no fuera un rubor visible. Supongo que ya tengo la respuesta a esa pregunta. Antes de que el androide pudiera sacar a la luz más recuerdos incómodos, Bulma continuó. Además, Gohan está con él ahora. Quería asegurarse de que nada, o fue tras Trunks, ya que no sabemos exactamente por qué, Cell gruñó el nombre. Fue tras él en primer lugar. Básicamente, no sabe si confía en la palabra de ese monstruo de que no hay más como él. Ella suspiró. Así que mi presencia solo haría que fuera mucho más difícil protegerle si pasara algo. Ya sabes, por tener que protegerme también.
18 asintió lentamente, con un leve ceño fruncido en los labios mientras veía a la mujer cansada bostezar otra vez, frotándose los ojos mientras lentamente llevaba la taza de nuevo a sus labios. Parecía más cansada de lo que una sola noche sin dormir le habría dejado. Entonces, ¿por qué querías verme hoy? ¿Para enseñarme el brazo? No exactamente, la científica empezó a desenrollar el esquema apresuradamente, extendiéndolo por la mesa y casi haciendo que su taza cayera al suelo. La mano de 18 salió disparada y la atrapó cuando caía. Oh, bostezó. Perdona por eso. No dormí mucho anoche. Lo noto. La atención de Bulma volvió al plano antes de señalar con un dedo una sección específica del antebrazo. ¿Ves esto? 18 se inclinó, entrecerrando los ojos mientras estudiaba lo que Bulma señalaba, pero no pudo descifrarlo más allá de la forma general de un brazo. Demasiado lenguaje friki. A pesar de ello, asintió. Claro. Bulma se rió, pareciendo captar su confusión. Para decirlo en términos sencillos, se refiere a un compuesto metálico muy específico y muy raro usado en la estructura ósea del miembro. De hecho, es parte de la razón por la que los androides son tan resistentes. Vaya. 18 se inclinó más cerca, curiosa por saber más sobre su propio diseño. ¿Solo parte de la razón? Bueno, aquí se explica que este compuesto es capaz de canalizar energía a través del miembro desde una fuente de energía interna, reforzando su estructura. Sinceramente, me molesta un poco no haberlo pensado yo mismo. Estoy seguro de que Gohan te ha contado todo sobre el ki, ¿verdad? 18 asintió. Había hecho más que decírselo. Bueno, este diseño mezcla el ki propio de la persona en el miembro, compensando esencialmente la otra parte de la fuerza del brazo. ¿Tiene sentido? 18 asintió una vez más antes de fruncir el ceño. ¿Y me lo cuentas por qué? Bueno, una sonrisa nerviosa se dibujó en los labios del científico. Además, resulta bastante caro. Las cejas de 18 se alzaron. ¿Me pides un préstamo? Dijo incrédula. Las manos de Bulma se extendieron, agitándolas frenéticamente. ¡No! ¡No! Yo nunca lo haría. No esperaba que fueras hecho de dinero. Lo siento. Debería ir al grano. Tosió en la mano, carraspeando antes de empezar de nuevo. Verás, estoy bastante seguro de que tengo una idea de dónde conseguir el material. Mi antigua empresa solía meterse con este tipo de cosas todo el tiempo. El único problema es entrar y conseguir algo. Los ojos de 18 se entrecerraron. Vale. ¿Y dónde entro yo exactamente en la ecuación? Tartamudeó Bulma, apartando la mirada incómoda antes de hablar. Bueno, sé cuánto has estado entrenando con Gohan y Trunks. Trunks me ha contado cuánto progreso has hecho aprendiendo sobre el ki y todo ese tema de la energía. Pensé, si te tuviera conmigo, no sería tan difícil, conseguir algo, ¿sabes? Quizá bajo la cobertura de la noche con muy pocos guardias de seguridad. Los ojos de 18 casi se salieron de sus órbitas cuando finalmente lo entendió. ¿Quieres que te ayude a robarla? Casi gritó, más sorprendida de oír eso de Bulma, de entre todos, que de cualquier otra cosa. SHH. No tan alto. Regañó Bulma, mirando a las otras mesas para ver si alguien se había dado cuenta. Por suerte, parecía que los demás clientes prestaban demasiada atención a sus propias conversaciones como para notar el arrebato de 18. Bulma se desplomó, apoyando la cara en la mano. Mira, si tuviera otra manera, ni siquiera estaría considerando esto. Si lo hiciera de forma legal, tardaría meses, o quizá casi un año, en conseguir el Zeni para comprar tanto. Su expresión se endureció. Anoche, Trunks casi fue asesinado por un monstruo del que ni siquiera sabíamos. ¿Quién dice que el futuro no depara más monstruos a los que enfrentarse? Sé personalmente que este planeta tiene una historia de atraer a algunos de los peores. Suspiró, negando con la cabeza. Si eso es realmente así, y los androides no son lo último de nuestros problemas, quiero ayudar en todo lo que pueda, y esto, empujó el plano hacia adelante, es como puedo. Gohan es nuestro defensor más fuerte. Si viene algo más, quiero que esté tan preparado como pueda. 18 se recostó en su asiento, considerando las palabras de la científica. La mente del androide volvió de repente a su tiempo en el festival, celebrando su primera derrota con su hermano, la gente gritando todavía estamos aquí al cielo por si acaso alguno de los dos podía oír. Claro, la humanidad no era lo suficientemente fuerte físicamente para enfrentarse a ellos, pero aún así querían defenderse de cualquier forma posible. Y esta es la única forma que Bulma conoce para defenderse.
El rostro de Bulma se encorajó mientras fruncía el ceño, sus ojos cansados apartándose al parecer tomar el silencio de 18 como respuesta. Mira, lo siento. No debería haber venido a ti con esto. Sé que esto te pide que arriesgues mucho si nos pillan. Gohan nunca aceptaría un plan así y no hay manera de que involucre a mi hijo en algo tan criminal aunque estuviera lo suficientemente sano para hacerlo. Suspiró, negando con la cabeza. Esto fue un error. No debería haberte pedido que vinieras aquí. Quizá la falta de sueño por fin empieza a afectarme a él, lo haré. Bulma se quedó paralizada, sus ojos se abrieron de par en par al volver a 18. ¿Cómo dices? Lo haré. El androide sonrió con suficiencia. Te ayudaré a robar las piezas que necesitas para arreglar un brazo nuevo a Gohan. Bulma parpadeó rápidamente, sorprendida por la respuesta y tartamudeó. ¿Estás segura? Sabes que esto es un delito grave si nos pillan, ¿verdad? Esto podría significar prisión, potencialmente. ¿Qué? ¿Yo? ¿Haciendo algo criminal? ¡Qué idea tan absurda! 18 tuvo que contener una risa. Sonriendo con suficiencia, respondió. Creo que estaremos bien. Como dijiste, Gohan me ha enseñado mucho. Tengo suficiente confianza en mis habilidades para meternos y salir sin problema. El rostro de Bulma se iluminaba de alegría, sus labios se extendían en una amplia y entusiasta sonrisa mientras hacía desaparecer los esquemas en un bolsillo antes de sacar otro papel doblado. Perfecto. Esperaba que dijeras que sí. Ya tengo los planos para moverme por el edificio aunque no los necesitemos. Conozco Capsule Corp como la palma de mi mano. Se rió antes de extender los planos delante de ellos. Ya he trazado una ruta. Si vamos esta noche, podemos. 18 levantó una mano. Esta noche no. El rostro de Bulma se ensombreció, ladeando la cabeza. ¿Qué? Pero dijiste, lo sé, pero no podemos ir esta noche. O mejor dicho, no puedes ir esta noche. El ceño de Bulma se frunció. ¿Por qué no? Ya tengo todo lo que necesitamos, se interrumpió con un profundo bostezo, en pecad. 18 puso los ojos en blanco mientras se recostaba en la silla, con los brazos cruzados. ¿Cuánto dormiste anoche? Los ojos de Bulma parpadearon rápidamente, sus mejillas se sonrojaron mientras apartaba la mirada, avergonzada. Bueno, iremos mañana por la noche con la condición de que descanses un poco. No puedo permitir que mi cómplice cometa errores porque está cansada. 18 le guiñó un ojo antes de ofrecerle la mano. Trato hecho. No aceptaré lo contrario. Aunque sus palabras eran la verdad, no eran toda la verdad. La parte de 18 que sabía que ella misma había torturado, golpeado y casi matado a Trunks se sentía culpable sabiendo que esto era lo que Bulma tenía que pasar cada vez que sucedía. Sabiendo que sus propias acciones habían hecho que una persona a la que ahora realmente quería pasar a por tales luchas, le hacía querer asegurarse de que Bulma se cuidara, al menos. Los labios de Bulma se abrieron para protestar, solo para que sus palabras se convirtieran en otro bostezo improvisado antes de que pudiera hacerlo. La mujer cansada parpadeó somnolienta, antes de asentir finalmente con la cabeza y estrechar la mano de 18. Sí, supongo que tienes razón. Gracias, Videl. Literalmente no podría hacer esto sin ti. 18 sonrió con confianza. Sí, lo sé. Gohan, que te mejores pronto, hermanito. La mirada cansada de Gohan se posó en la figura dormida de Trunks mientras estaba junto a la cama, con la mano suavemente apoyada en el hombro del adolescente. Gohan había faltado al trabajo el resto de la semana para vigilar a Trunks y asegurarse de que no venía nada más por él. Para entonces, Gohan estaba relativamente seguro de que Trunks al menos estaría de pie de nuevo, aunque no estuviera completamente recuperado. ¿Por qué Cell vino a por ti en primer lugar? La pregunta había estado molestando al Saiyan mayor toda la noche. El ataque había sido muy dirigido, y Gohan no podía determinar por qué. Cell había buscado a Trunks específicamente, en lugar de desatar la ciudad como harían los androides. Por lo que Gohan había podido deducir de la historia de Erasa, el monstruo había estado apuntando a Trunks y solo a Trunks, cambiando de objetivo solo cuando quedó claro que Trunks había cambiado el rumbo de la batalla. Los ojos de Gohan se entrecerraron mientras estudiaba al adolescente. ¿Qué era lo que le faltaba? Cell había dicho que era una de las creaciones del Dr. Gero, lo que significaba que era similar a los androides en ese sentido, salvo que los androides nunca habían sido del tipo que atacaran a nadie. Vegeta, Piccolo y todos los demás solo murieron cuando se interpusieron, así que ¿qué hacía esto diferente?
No solo eso, sino que cómo había aparecido de repente otra de las abominaciones del Dr. Gero después de tanto tiempo. Gohan había creído que el Dr. Gero estaba muerto, basándose en que 17 decapitó al hombre. Piccolo lo había visto con sí mismo, solo días antes de su muerte. Si eso era cierto, ¿por qué ahora? No tenía sentido. Gohan suspiró, negando con la cabeza mientras se alejaba de la cama, girándose para salir de la habitación. Sabía que ninguna de sus preguntas se respondería a menos que apareciera otra célula, y considerando lo peligrosa que había sido la última, estaba bien con no saber nunca más sobre de dónde había venido la bestia. Gohan se dirigió al salón de la casa de Bulma, queriendo ver algo para distraerse un rato. Se detuvo en el umbral al descubrir que la tele ya estaba encendida. Erasa estaba sentada en el sofá, viendo las noticias. Su mirada le encontró un momento después, y sus ojos se abrieron de par en par. Oh. Hola. No pensé que hubiera nadie aquí. Estoy vigilando a Trunks un rato. Asintió con la cabeza hacia la televisión. ¿Te importa si me uno a ti? Los ojos de Erasa se pusieron en blanco mientras le hacía señas para que se acercara. Como si alguna vez fuera a decir que no al guerrero dorado. Por supuesto. Por favor. Siéntate. Dio una palmada en el cojín a su lado en el viejo sofá. Gohan alzó una ceja al entrar en la habitación. Solo me llaman Gohan. No tienes que llamarme el guerrero dorado. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Prefieres Gohan a el guerrero dorado? Pero guerrero dorado es un nombre tan chulo. Se encogió de hombros, con una sonrisa tímida en los labios. Simplemente prefiero a Gohan cuando estoy con gente que sabe de lo que sabe. Se pondría bastante raro si todos los que conozco se refirieran constantemente a mí como el guerrero dorado, ¿sabes? Se llevó un dedo a la barbilla mientras pensaba en sus palabras, antes de soltar una risita. Sí, supongo que sí, ¿no? Él asintió mientras se acercaba, notando que, aunque su cabeza volvió a mirar la tele, sus ojos seguían pegados a él cuando se sentó a su lado. En realidad tampoco esperaba que hubiera nadie aquí. ¿Cómo estáis tú y Penny? Preguntó, intentando ignorar lo emocionada que parecía. Se encogió de hombros. Estamos bien. Penny se despertó hoy con su habitual hiperactividad. Sé lo que me dijiste sobre eso que le dio Trunks un frijol senzu, ¿verdad? Gohan asintió. Bueno, la revisé esta mañana y no tenía ni un rasguño. ¿Esas cosas realmente funcionan, Gohan sonrió y volvió a asentir. Bueno, en fin, he decidido dar la baja hoy porque tengo que cuidar de Penny y, bueno, mi uniforme estaba prácticamente arruinado tras el ataque. Y, ya sabes, toda mi ropa restante. ¿Por eso llevas la camisa de Bulma? Preguntó Gohan con naturalidad. Erasa se rió, agarrando los bordes de su camiseta azul holgada para mostrársela. ¿Sí? Por suerte, somos bastante parecidos en tamaño. Bulma ha sido una verdadera salvadora en más de un sentido. Hizo una pausa, frunciendo el ceño antes de añadir, aunque supongo que eso podría decir de la mayoría de vosotros. Soltó una risa desinflada. Los labios de Gohan formaron una fina mueca. Le quedaba claro que la mujer tenía mucho en la cabeza a pesar de su actitud alegre, y con razón. Solo podía imaginar lo que sentiría una persona normal tras una experiencia como la que había tenido. Queriendo cambiar de tema, los ojos de Gohan recorrieron el salón. ¿Dónde está Penny? No la vi vigilando la habitación de Trunks cuando fui a verlo. Oh, ha ido a rellenar ese termo que lleva encima. Parece que la hace sentir mejor. Los labios de Erasa se fruncieron preocupados, su mirada cayendo. Buen trabajo cambiando de tema, tonto. Gohan reprendió mentalmente antes de recordar su comentario anterior. ¿A qué te dedicas? Oh, trabajo de camarera en un pequeño restaurante en la parte sur de... Sus palabras se desvanecieron mientras fruncía el ceño, sus ojos se entrecerraban mientras se inclinaba, estudiando el rostro de Gohan. Espera un momento, ¿por qué me resultas tan familiar? La cabeza de Gohan se apartó mientras su rostro se acercaba al suyo. Seguro que me has visto en las noticias un par de veces. Simplemente había olvidado que él era el guerrero dorado. ¿Sufrió una lesión en la cabeza o algo así durante el ataque? Ella restó importancia a su comentario con un gesto. No es eso lo que digo. Por supuesto que te he visto cuando te pones todo brillante. Lo que quiero decir es, sus ojos se abrieron de golpe al ponerse en pie, señalando con un dedo mientras exclamaba. Tú eras el chico guapo del club la otra noche. Gohan parpadeó, antes de que sus ojos también se abrieran lentamente, abriendo la boca al empezar a reconocer a la mujer del club. Uno de sus dedos le señaló de vuelta. Eres la rubia del vestido negro.
Los labios de Erasa se curvaron en una sonrisa burlona, una mano posándose en su cadera mientras la otra se elevaba en el aire. Ese soy yo. No me lo puedo creer. ¿Qué hacía el guerrero dorado en una discoteca, de todos los sitios? Instintivamente, la mano de Gohan se movió para frotarse la nuca. Supongo que intentaba conocer mujeres, ¿no? Erasa parpadeó, antes de dejar caer la cabeza hacia atrás, riendo. ¿Qué? Tartamudeó, sintiéndose avergonzado. Nada. Es solo que, la mirada de Erasa se volvió hacia el suelo, una mano frotándose un brazo mientras un leve rubor tiñía sus mejillas. Penny y yo somos muy fans de los dorados, de ti. Incluso tiene un póster tuyo en la pared. O, al menos, así fue. Supongo que nunca pensé en cómo incluso los superhéroes tienen una vida amorosa. Ella volvió a reír. ¿Hay carteles míos? Raro. Gohan sonrió, negando con la cabeza. Bueno, no sé si me consideraría un superhéroe, pero sí, hasta yo salgo en citas y esas cosas. ¿Ah, sí? La expresión en el rostro de Erasa cambió, una sonrisa pícara asomando en sus labios mientras miraba a Gohan. ¿Qué tal te fue? No me imagino que nadie te rechace a ti. Gohan ladeó la cabeza pensativo. Te sorprenderías. Resumiendo, al final no conocí a nadie allí que realmente me interesara. ¿Ah, sí? Dijo la rubia con tono seductor. Erasa balanceó las caderas de un lado a otro mientras daba los pocos pasos necesarios para acortar la distancia entre ellos antes de inclinarse, acercando incómodamente su rostro al de Gohan antes de susurrar. ¿Sabes? Nunca llegamos a terminar nuestro baile. Gohan sintió su mano descansar suavemente sobre su muslo antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Al darse cuenta de la implicación, el de Misa-Yan saltó como un gato que acaba de pisar el agua antes de esquivar al rubio y dar varios pasos atrás. Un ceño fruncido de confusión se dibujó en los labios de Erasa mientras lo examinaba con una expresión desconcertada. ¿Pasa algo? ¿Te das cuenta de que acabas de escapar de una rubia súper atractiva, verdad? Ella hizo un gesto hacia sí misma. ¿O las bombas rubias no son lo tuyo? Dijo riendo. Perdona, dijo con tono comprensivo. De verdad, no creo que seas poco atractivo ni nada. Si soy sincera, creo que eres una chica muy guapa. Erasa cruzó los brazos, apoyando su peso en una cadera mientras ponía los ojos en blanco. Bueno, obviamente. Vale, entonces ¿qué pasa? ¿No soy tu tipo? Parecías bastante interesado en el club, ¿o solo estás haciéndote el difícil? Sonrió con suficiencia antes de mover las cejas arriba y abajo. Gohan negó con la cabeza. No, nada de eso. Es solo que, sonrió incómodo, frotándose la nuca. Ahora mismo estoy en una especie de relación, la boca de Erasa se abrió. ¿Qué? Pero pensé que dijiste que no habías conocido a nadie en el club. Pasó después de eso. Después, el ceño de Erasa se frunció. Pero eso fue hace solo 2 días. Se quejó. Gohan apartó la mirada incómodo antes de continuar, más o menos pasó anoche, Erasa parpadeó, con la boca abierta mientras miraba a Gohan incrédula. No me digas. Gohan negó con la cabeza. La rubia se llevó la mano a la cara, echando la cabeza hacia atrás mientras se desplomaba de nuevo en el sofá. ¡Qué mala suerte mía! Tengo la oportunidad de salir con el guerrero dorado y mi ex me la arruina. Luego lo volví a ver un par de días después y ya está comprometido. Dijo, levantando las manos al aire. ¿Qué probabilidades hay? Gohan frunció el ceño, sin saber exactamente cómo responder a ese comentario. Por fin, encontró las palabras. ¿Sin rencores? Erasa hizo un gesto de desprecio y negó con la cabeza. No, ninguna. Siempre y cuando me perdones por haberte tirado la mano así. Le dedicó una sonrisa avergonzada. Normalmente no actúo así con chicos, solo pensaba que teníamos algo de química en el club, nada más. Soltó otro suspiro. ¿Crees que podemos olvidar que toda esta conversación ha pasado? Gohan soltó una suave risa. A mí me parece bien. Bien. Erasa se dejó caer sobre los cojines, secándose la frente. Me preocupaba haber hecho que todo fuera súper incómodo. Bueno, más o menos. Gohan se encogió de hombros. No, está bien. No quiero que te sientas así respecto a las cosas. Seguro que en el futuro encontrarás a un chico con mucha suerte. Aunque sentía que la interacción había sido un poco incómoda, sabía que la mujer aún se estaba recuperando de una experiencia bastante traumática. No quería que tuviera que lidiar con sentirse culpable por este intercambio además de todo. Erasa puso los ojos en blanco. Sí, claro.
como si hubiera otro guerrero dorado que es mono y soltero. Erasa parpadeó, frunciendo el ceño antes de añadir a la defensiva, ¿quién tiene mi edad? El ceño de Gohan se frunció, su boca se movió para preguntar qué quería decir antes de oír la voz del presentador de noticias por encima de su hombro, y justo ayer, otro avistamiento del infame androide 18 en Ciudad Este. Inmediatamente, todos los demás pensamientos desaparecieron de la mente de Gohan mientras se giraba de repente, endureciendo la expresión al mirar la televisión. En menos de un segundo, estaba arrodillado ante la televisión, viendo la noticia con toda la atención. Maldita sea. Sabía que no debería haber escuchado a ese maldito androide. ¡Qué mentiroso! ¿Cuántas personas resultaron heridas? ¿Cuántos perdieron la vida porque pensé que podía confiar en alguien tan frío? Milagrosamente, el incidente se resolvió sin muertes ni heridos de ningún tipo. ¿Qué? Con la rabia disminuyendo, Gohan se bajó lentamente hasta quedar sentado justo delante de la tele. Gohan? ¿Todo bien? Escuchó por encima del hombro, pero prestó poca atención a la pregunta de Erasa mientras seguía observando al presentador con expresión atónita. Ahora, vamos a ver el relato de la interacción de un valiente individuo que estuvo presente durante el incidente. Su rostro y voz han sido modificados para garantizar su anonimato. La escena mostró una imagen borrosa de una persona sentada en una silla, sus palabras distorsionadas por un modificador de voz que la hacía sonar como un villano de película de terror. Podría haber sido el momento más aterrador y confuso de mi vida. Nunca había visto a uno de los androides tan cerca. Normalmente, ya estoy corriendo en dirección contraria cuando empiezo a oír los gritos. Inteligente. Gohan asintió, de acuerdo con su decisión. Esta vez oí el grito y de repente todos gritaban y corrían hacia las salidas, pero por alguna razón no parecía que 18 fuera tras nadie. La persona soltó un suspiro tembloroso antes de continuar. Por supuesto, eso me parecía bien. Casi había llegado a una de las salidas de emergencia cuando, de repente, se disparó un arma y una mujer rubia extraña empezó a gritar para que nadie se moviera. Soltaron una risa nerviosa. Pensé, ¿esta chica está loca? ¿No sabe que hay un androide en la tienda? ¿De verdad está intentando robar el sitio ahora? Gohan ladeó la cabeza. ¿Un ladrón? No pudo evitar reflejar la confusión de la persona. Luego dice que 18 solo estaba allí para comprar algo en el lugar, y que no iban a hacernos daño a ninguno. La persona resopló. 18 incluso dejó suficiente ceni para pagar todas nuestras cosas, porque quería mantener esto en secreto. Como si fuera eso. Te juro que fue lo más loco que he visto nunca. Pensé que podría ser una broma cruel que 18 nos estaba gastando como si planeara destruir todo el lugar una vez fuera de casa, o algo así. La persona pixelada negó con la cabeza. Pero entonces, no lo hizo. Creo que pasaron 20 minutos seguidos desde que ambos se fueron antes de que alguien siquiera se atreviera a salir fuera. Estoy bastante seguro de que todos tenían miedo de que ella estuviera esperando fuera, o algo así. La escena volvió al presentador mientras continuaba. Ahora, lamentablemente no tenemos imágenes del incidente, ya que las cámaras y grabaciones de la tienda fueron destruidas por el criminal que ayudó al androide 18 en este evento. Sin embargo, pudimos obtener una imagen aproximada de la mujer gracias a un dibujante forense. Aquí está la imagen ahora. Por el rabillo del ojo, Gohan notó a Erasa arrodillándose lentamente a su lado, mirando la televisión con la misma intensidad que él. Apareció una imagen en la pantalla de una mujer que parecía tener entre 30 y tantos años, con un cabello rubio y rebotado que le caía por los hombros y sus ojos de un tono oscuro esmeralda. Gohan frunció el ceño mientras estudiaba el boceto preliminar. ¿Por qué esa cara parece tan familiar? Zelda, la última creación del Dr. Gero, se movió incómoda, haciendo una mueca al abrir los ojos para encontrar la luz del sol de la mañana filtrándose por el enorme agujero en el techo de la cabaña. ¿Qué ha pasado? Tras el rescate de lo que quedaba de 17 tras su pelea con Trunks, la memoria de Cell se volvió borrosa. Recordaba haber explicado a 17 los acontecimientos que le dejaron en tan grave estado mientras se retiraban de North City, y 17 posteriormente llamándole idiota por ello. También recordaba la siguiente conversación en la que discutían si sería capaz de regenerarse con tan poca cosa, como siempre había hecho. Recordaba haber intentado forzar el proceso de regeneración una vez que regresaron a la cabaña, y entonces, y luego. Por fin estás despierto. Cell se sobresaltó hacia adelante, con los ojos muy abiertos mientras su atención se desviaba hacia un lado.
Encontró a 17 sentado en reversa en una silla de madera desvencijada a varios metros, apoyando el brazo en el respaldo de la silla. «Ese 17», exclamó Cell, antes de parpadear y darse cuenta. El androide simplemente asintió en respuesta. «Mi cuerpo». Inmediatamente, su atención se desvió hacia sus manos abiertas, girándolas para inspeccionarse y vio que sus piernas y cola también se habían reformado, aunque notó un líquido translúcido y fino, normalmente una marca de extremidades recién crecidas, solo que esta vez cubría todo su cuerpo. Cuando estuvo seguro de que todo había regenerado bien, soltó un suspiro lento de alivio. «Gracias, Dr. Gero. Tu genio no tiene límites». Solo entonces se dio cuenta de que estaba tumbado en el suave sofá de la cabaña, la manta que le habían echado encima ahora arrugada por la cintura. Incluso había una almohada donde había estado apoyada su cabeza. Cell ladeó la cabeza antes de girarse para mirar a 17. «Tú has hecho esto», señaló la sábana. Los ojos de 17 se entrecerraron hasta convertirse en rendijas peligrosas. «Sí». «¿Y qué?», soltó con agresividad. El ceño de Cell se frunció. No recordaba ni una sola vez desde que se conocieron en la que 17 hubiera hecho algo bueno por él que no implicara darle de comer a una nueva víctima. A pesar de su curiosidad, Cell decidió dejarlo pasar, no fuera a enfurecer al androide que se enfadaba fácilmente. «Olvídalo. Este lugar resultó ser un lugar adecuado para descansar». Le lanzó a 17 un gesto de agradecimiento. El androide gruñó en respuesta, antes de levantarse de su asiento y comenzar a caminar hacia la entrada rota de su camarote, una brisa fresca entrando suavemente desde fuera. «¿Qué pasó anoche?», preguntó Cell. 17 se detuvo en el umbral, apoyándose en el marco astillado mientras miraba fuera. «Te desmayaste después de que te volviera a crecer todo». Parecía una experiencia bastante dolorosa. «También dormí bastante duro. No sabía si ibas a despertar de nuevo». Cell asintió, entrecerrando los ojos mientras escuchaba. Así que, parecía que sus habilidades regenerativas se habían sobreexigido tras su batalla con Trunks, hasta el punto de quedar completamente agotado. Supuso que eso tenía sentido. Tener que hacer crecer todo tu cuerpo sin duda haría eso en una persona. Una parte de Cell estaba molesta de que necesitara descanso tras su reforma, pero estaba seguro de que, una vez completado, tal requisito ya no le afectaría. Podría reformarse desde casi nada sin apenas problemas, aunque dudaba que hubiera un ser en el universo capaz de una tarea tan imposible una vez que fuera perfecto. «Ya veo», murmuró Cell en respuesta. Se movió, balanceando las piernas contra el suelo antes de tropezar al intentar levantarse, solo para caer de nuevo en el sofá con un gruñido. «¿Todavía me sientes débil?», parecía que aún se estaba acostumbrando a sus nuevas extremidades y cuerpo. Normalmente, el tiempo para adaptarse a un brazo o pierna recién crecido era breve, pero claro, nunca había tenido que regenerarse tan extensamente. «¿Tienes hambre?», preguntó 17, mirándole de reojo. La cabeza de Cell se giró hacia el androide, con los ojos muy abiertos. Asintió con entusiasmo. Cell estaba absolutamente hambriento después de tener que dedicar tantos recursos a reformarse. 17 asintió a algo que Cell no pudo ver frente a la cabaña. «Vamos. Te he traído algo». Sin esperar a ver si le seguía, el androide salió. Cell intentó una segunda vez ponerse en pie, esta vez tambaleándose solo unos segundos antes de lograr un paso lento hacia la puerta. Asomando la cabeza, entrecerró los ojos antes de que se le abriera la boca por lo que vio. Tumbado de lado en la hierba estaba el cadáver de un enorme triceratops, con el cuello claramente roto. 17 estaba sentado tranquilamente en el tocón de su árbol a varios metros, con una expresión aburrida como si esa criatura no fuera mucho más grandiosa que cualquier cosa que él hubiera proporcionado antes. La última creación del Dr. Gero se detuvo en el marco de la puerta, estudiando a 17 con curiosidad. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué está siendo, me atrevo a decirlo, amable? Tenía que haber algún motivo oculto. ¿Tenía 17 algún tipo de objetivo que no veía? ¿Cuál era su juego? Aún así, Cell tenía demasiada hambre para dejar que una comida tan impresionante se desperdiciara. Su cola se incrustó en el abdomen de la gran bestia un momento después, y aspiró con ansia el contenido de la criatura con tragos ávidos. Le llevó casi 2 minutos completos quedar nada del dinosaurio de varias toneladas, y Cell se sintió mucho más como antes. Creo que eso realmente ha dado en el clavo, es el dicho. «Hola, Cell». Volvió su atención a 17, que miraba hacia la línea de árboles, tan despreocupado como siempre.
Anoche, cuando volví todos, hizo un gesto tambaleante con la mano. Un desastre, carraspeó, con una expresión incómoda, como si no le gustara lo que iba a decir. Sé que las cosas podrían haber ido de otra manera. Sé que podría saber, su voz se fue apagando, su mirada cayendo poco a poco hasta que se quedó mirando la hierba. La implicación era tan clara como el día. Finalmente, tragó saliva antes de continuar. En fin, solo digo, gracias por, supongo que no lo va a hacer. Dijo 17, antes de volver la mirada a la línea de árboles. Zell pudo notar que el androide seguía observándole de reojo. Ah, por fin lo entiendo. Todo esto era simplemente un agradecimiento de parte de 17 por perdonarle la vida. Un gesto comprensible, aunque a ojos de Zell completamente vacío de sentido. Le importaba muy poco si 17 sentía o no aprecio por su contención la noche anterior, especialmente porque simplemente había sido resultado de que Zell no quería conformarse con un premio menor en su camino hacia la perfección. Aún así, eso no significaba que no viera valor en alimentar un poco más este concepto. Eres un aliado valioso, 17. Comentó Zell, asintiendo hacia el androide. Mentiría si dijera que esta alianza no me ha beneficiado. Deseo continuar con esto durante mucho tiempo. Se detuvo, considerando sus palabras mientras estudiaba a 17. Podía ver que el androide estaba inestable, como si su mundo se hubiera puesto patas arriba y él siguiera intentando estar en el sitio derecho. Estaba claramente vulnerable, y a Zell se le ocurrió que necesitaba algo para profundizar la lealtad de 17 hacia sí mismo, algo que reforzara la sensación de traición que el androide sentía desde que había escuchado la promesa de lealtad de 18 a Son Gohan. Así, cuando llegara el momento de absorber al androide a la perfección, sería mucho más fácil atraer a 17 para que sintiera una falsa seguridad sin ponerse en peligro. Qué curioso. ¿Cuándo me volví tan consciente de los sentimientos de quienes me rodean? ¿Es posible que uno de los médicos que me ha traído 17 haya hecho estudios sobre la psique humana? ¡Qué útil! Por fin, Zell sintió que había encontrado las palabras adecuadas. Gracias, 17, por todo lo que has hecho por mí. Como puedes ver claramente de anoche, no te abandonaré. Sus palabras eran un ataque directo, una declaración directa tanto sobre él mismo como sobre la persona que había traicionado a 17 tan recientemente. Para Zell, era el señuelo perfecto. Zell observó el rostro de 17 mientras por un momento veía como una expresión de sorpresa superaba su habitual ceño fruncido. Los ojos azul cielo del androide se volvieron hacia él, abiertos y sorprendidos, antes de que la mirada de 17 regresara y sus ojos se entrecerraran con la sospecha habitual. Tan cerca, necesitaba algo más, algo que convenciera plenamente a 17 de que eran realmente aliados. ¿Qué podía decir para manipular finalmente al androide y hacerle creer que no le hacía daño? ¿Qué decir? De hecho, añadió, creo que puede ser hora de seguir adelante con nuestros planes de devolverte a tu antigua gloria. Observó cómo las cejas de 17 se alzaban, su boca se entreabrió mientras miraba a Zell, atónito. ¿De verdad?, dijo emocionado. Zell simplemente asintió, con una sonrisa confiada en los labios. Ahí vamos. Era como si pudiera ver cómo el último muro de desconfianza se desmoronaba ante él mientras 17 se levantaba con entusiasmo. ¿Qué necesitas? ¿A dónde vamos? Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando qué debían hacer como si estuviera justo detrás del bosque. Pequeño androide tonto, si recuerdas, durante una de nuestras conversaciones anteriores mencioné que solo necesitamos acceder a los archivos de tu memoria para recuperar los planos que hizo una pausa, considerando sus palabras. Ese androide que 18 robó. Mejor. Para lograrlo, primero debemos encontrar el equipo adecuado para acceder a esos archivos. 17 puso los ojos en blanco, pero una sonrisa asomaba en sus labios. Tío, en serio, ve al grano ya. En otras palabras, Zell continuó. Tenemos que encontrar un laboratorio con sistemas lo suficientemente avanzados para acceder a tu complejo ordenador interno, así como a los materiales necesarios para completar tu brazo. ¿Tienes un lugar en mente, Bugman? Sí. Solo hay un lugar científico que se acerca a lo que el Dr. Gero pudo producir. Una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de Zell. Capsule Corp. Los ojos de 17 se entrecerraron. Espera, ¿no es ese el lugar que pertenece a esa tal Bulma? ¿No sería peligroso si aparece el rubio? Basándose en la información que había obtenido de uno de los científicos que llevaba dentro, Zell supo su respuesta al instante. Ya no. La apartaron de la empresa por esa información era confusa. Razones.
En cualquier caso, ya no es la directora de la empresa y no tiene ninguna relación con ella. Sería perfectamente seguro infiltrarnos en el edificio para nuestras necesidades. 17 arqueó una ceja. Vaya. ¿Cómo lo sabes? Zell respondió con un movimiento de cola. El rostro de 17 se frunció con una sonrisa. Puaj, se me olvidó. Sí, tú también bebes cerebros y esas cosas. Sus ojos se dirigieron hacia el sol poniente. Podríamos ir esta noche. Sé dónde está. Zell meditó sus palabras un rato, antes de negar con la cabeza. Esta noche no. 17 frunció el ceño. ¿Por qué no? Todavía me siento débil y quiero recuperarme de las heridas de anoche. Una mentira. Después de una comida tan abundante, definitivamente no se sentía débil. De hecho, sentía todo lo contrario. 17 suspiró, se desplomó un poco antes de asentir. Vale. Lo que sea. Entonces iremos mañana por la noche. De todas formas, hay menos posibilidades de que nos encontremos con Blondie si está oscuro, señaló con un dedo peligroso hacia el pecho de caparazón de Zell. Y más te vale que no me estés tomando el pelo con esto. Los ojos de Zell se entrecerraron ante la acusación, sin estar seguro de lo que significaba la frase. ¿Era algún tipo de modismo que aún no había bebido? ¿O acaso el androide 17 realmente temía perder otra parte del cuerpo? Decidió ir a lo seguro. Yo, prometo que no te quitaré ninguna extremidad. 17 parpadeó antes de que su cabeza cayera hacia atrás, riendo. Tío, a veces olvido lo raro que eres. A veces pareces tan lista, y luego olvido lo tonta que puedes ser. Negando con la cabeza, el androide volvió tranquilamente a la cabaña. Zell suspiró, eligiendo ignorar el comentario insultante mientras esperaba a que 17 se fuera, antes de volver a mirar su palma abierta. Flexionó los dedos antes de apretar los puños. La verdadera razón por la que quería posponer la misión era porque quería una noche para ponerse a prueba. Claro, los animales y árboles del bosque servían como pobres sustitutos de un verdadero compañero de entrenamiento, pero eran mejores que ir a 17 y revelar la verdad. Hasta donde sabía 17, su poder seguía a leguas de distancia, y Zell planeaba mantenerlo así. Mejor que me subestime. Sus pupilas afiladas se fijaron en un tigre dientes de sable que se deslizaba lentamente entre la maleza. Estaba situada cerca del suelo, a varios cientos de metros, apenas un punto a lo lejos para cualquiera que no tuviera la vista excepcional de Zell. La bestia estaba claramente cazando una presa tan pequeña que estaba oculta entre la hierba alta, ajena a que acababa de convertirse en presa. En un destello de movimiento más rápido de lo que jamás había podido lograr, estaba junto a la criatura antes de que su mano saliera disparada como una bala y le alcanzara el cuello. Antes de que el tigre pudiera siquiera soltar un grito de alarma, los dedos de Zell se cerraron en un puño, asomando la cabeza de la bestia de sus hombros tan fácilmente que la acción realmente asustó a Zell. Miró su mano ahora manchada de sangre, fascinado. Al instante siguiente, balanceó el mismo brazo hacia un lado, cortando con la rama un abeto viejo con un tronco fácilmente el doble de ancho que su cuerpo. Sentía casi como si estuviera rasgando papel de seda mientras fragmentos de madera se astillaban y se dispersaban por todas partes antes de que el enorme árbol cayera al suelo. Zell se detuvo, mirando el árbol caído con los ojos muy abiertos. Interesante, al principio no notó el cambio al despertar, sobre todo porque sentía muchísima hambre tras una experiencia tan agotadora. Sin embargo, ahora que tenía el estómago lleno, la diferencia era como la noche y el día. Mi poder ha crecido considerablemente. No podía decir con certeza la razón de esto. Quizá era su biología Saiyan reaccionando al recuperarse de un conflicto tan mortal. Quizá era el hecho de que su Adna Mekia no se había visto obligado a restaurarle tras tantas experiencias cercanas a la muerte. Quizá era un resultado directo de la transformación que había sufrido, algo de ella que permaneció después de que volviera a su estado normal. Zell se dio cuenta de que incluso era posible que la causa fuera una amalgama de cosas, muy parecido a la propia naturaleza de su creación. De cualquier manera, la razón no le importaba tanto. Más bien, el resultado era lo que le fascinaba. Parece que, pronto, la distancia entre tú y yo no será tan grande. 17. Una sonrisa oscura se dibujó en la boca de Zell.